¿Cuál me pasa? Listo, ya estoy grabando por dos partes, desde mi PC y desde la aplicación. Sí, estoy grabando desde mi PC y desde la aplicación. Si no graba eso, ya es porque estamos muy salados. Listo, entonces empezamos. Sí, ya. Listo. Bueno, listo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela Gallego, somos alumnos del Colegio Mayor de Antioquia. Una entrevista al Comité Comunal de Inclusión Social de la Comuna 8. Nuestros invitados son la señora Lina Agudelo y la señora María Cecilia Parra, ¿sí? Entonces, es un placer recibir a la señora Lina. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Les cuento que nosotros somos del Comité Comunal de Inclusión de la Comuna 8 para estos próximos 4 años. Gracias por invitarnos a esta reunión. Bueno, es Bienvenida. ¿Puede pasar a Cecilia, por favor? Gracias. Gracias, buenas de la Comuna 8, que lo constituimos 7 personas y 7 adultos. Sin embargo, pues les cuento que Lina es nuestra vicepresidenta, yo soy la presidenta, yo soy represento la oficina. ¿Cómo le va? No, venga, llega hasta aquí nomás. Bueno, nosotros también tenemos una serie de preguntas, como alumnos de la universidad. Bueno, para doña Cecilia, y es si el comité realiza el proceso de seguimiento y control de las metas de planeación dentro de la organización o el comité. Sí, claro, nosotros tenemos un plan de acción para cada año y normalmente estamos haciendo control del cumplimiento de tareas aproximadamente cada 3 meses. En este año pues no hemos podido iniciar pero en los años anteriores hemos hecho esa tarea de vigilar que estemos cumpliendo esas tareas y si hay que adecuar o mejorar o cambiar un poco y hacemos un informe de gestión generalmente 1 o 2 al año. Ya. Dentro del comité es una organización diferente y eficaz. ¿Cómo? Por favor. ¿Cómo ven ustedes dentro de su comité? ¿Es un comité diferente y eficaz? Diferente y eficaz. Sí. La complemento. ¿Diferente como a qué? Diferente es que ustedes solamente se basan en las personas discapacitadas. Nada más es solamente en esa zona de esas personas. Si quieres, María, te ayudo con esa pregunta. Listo, Lina. Listo. Mira, el comité sí es muy eficaz, ¿cierto? Y es diferente, es en el sentido de que existen muchas organizaciones y esta organización cumple una función social, pero diferente a todas las demás. Y es eficaz, ya que se han logrado casi todas las metas y objetivos que se han propuesto en cada uno de los planes de acción que se han hecho. Y también que se ha innovado a nivel de ciudad, ya que se han propuesto programas, se han propuesto proyectos y se han logrado 2 de ellos como programa piloto. Eso es una prueba eficiente de lo eficaz que es el comité. Listo. Y eso tiene que ver con una pregunta que nos hacían, que es cómo evaluar sus resultados con respecto a lo planeado. Es que
sí hemos tenido resultados eficaces, realmente. ¿Ustedes cómo evalúan el desempeño pues, de los empleados, los colaboradores o los voluntarios que hacen partícipes del comité? A ver, siento que somos una organización con personas con discapacidad, son catalogadas por la ley 1618, 7 discapacidades. Unas tienen que ver con los sentidos, que son personas ciegas o personas sordas, otras que tienen que ver con lo físico, que es la discapacidad física y la discapacidad talla baja, la discapacidad múltiple, que también tiene que ver mucho con lo físico, y la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. Entonces, cada una de estas personas, de acuerdo con las capacidades intelectuales y de movimiento que tenga, desarrolla determinados trabajos. Y nosotros constituimos un nivel de seguimiento personal para cada uno y nos damos cuenta que todos trabajamos muy bien. Tenemos un calendario específico para cada uno de los delegados que se entrega mes a mes. Entonces escribo aquí qué hizo el día primero para bien de las personas con discapacidad, para usted, para su vida personal o qué ha hecho, ¿cierto? Entonces ellos estuve estudiando tal cosa, hay unos que han estudiado logística, que estudian ahí, y son personas con discapacidad psicosocial y intelectual. Entonces nosotros vemos el desarrollo de cada uno de acuerdo con las capacidades que tienen. Hemos evaluado que se desempeñan de acuerdo con esas capacidades muy bien, de acuerdo con cada uno, le tenemos en cuenta su ajuste razonable, ¿sí? Como podemos Lina y yo tener muchas capacidades en la secretaria en cuanto al habla y al entendimiento, hay otros que hacen mejor otras cosas que el comité necesita, en logística y en acompañamiento. María, te complemento algo. Mira que también hay que recordar, como se los dije en otra conversación, es que esto es voluntario, esto es altruista, esto es porque se quiere hacer. Entonces, lo primero que se hace es la voluntad, ¿cierto? Las personas se ofrecen para las cosas y para representar en los distintos espacios. Entonces está, por ejemplo, las distintas mesas de comuna y las distintas mesas de ciudad y delegados para ciertas cosas, como la mesa hospitalaria de Buenos Aires, la mesa de salud, la mesa de cultura, la mesa de movilidad, la mesa de vivienda. Entonces mira que cada persona tiene como unas funciones específicas para que el comité pueda tener esa representabilidad en los distintos espacios. Y cada uno cumple esa función y luego también tenemos el grupo de WhatsApp donde nos estamos informando, que también sirve para evaluar también qué hicimos, cómo lo hicimos, dónde estuvimos, qué pasó, y después en las reuniones también se presentan unos informes donde se cuenta qué pasó, qué se hizo, qué resultado dio esa reunión, qué conclusiones hicieron. Entonces nos mantenemos, eso hace como que mantengamos la evaluación constante de los miembros y de las ejecuciones de los objetivos. Ah, listo. Bueno, Bueno, qué pena. Ustedes me dicen que cuentan con mesas comunales. O sea, no Dentro de eso, nosotros, no, lo que pasa es que son espacios de ciudad y de comuna, en los cuales se nos da un espacio a nosotros para poder también participar y contribuir. Nosotros hemos creado dos mesas, una mesa de discapacidad y la mesa de cuidadores. y dentro de esa mesa de cuidadores y discapacidad, ustedes cuentan con especialistas, digamos con intérprete, un psicólogo para cada, pues para cada persona. Ojalá. No. Ojalá. María, contale la lucha con el intérprete que nos ha tocado pagarlo de bolsillo de nosotros. Contamos con una abogada. O sea, usted, me dice la señora doña Lina, prácticamente
esto de estar ahí se hace como por amor ayudar Por a las amor. demás personas. Sí, por amor a Sí. ayudar a las demás personas. Claro. Yo diría que para ayudarnos a otras personas y a nosotros mismos, porque somos nosotros para nosotros. O sea, es decir, María, ¿cómo es el lema que salió de Nada, SESBA? Se me olvidó en este momento. nada de nosotros sin Eso, nosotros. Ese. eso. Nada, sí, Nada de nosotros sin nosotros, lo que significa que es que hay que estar ahí con el problema para poder entenderlo. Entonces, si no cuentan con nosotros, pueden inventar un mundo de cosas. Por ejemplo, la alcaldía anterior se trajo una cantidad de audífonos que tenían que entregar a Raimundo y todo el mundo. Pero ellos no han estudiado bien, el Federico no había estudiado nunca que las personas sordas no les gustan los audífonos, así hayan tenido cirugías para que tengan posibilidades de audífonos. Algunos pueden ser operados así, pero no a todos les gusta, a ellos les gusta su lengua natal, que es lengua de señas. Entonces, si no estamos nosotros ahí para decir, vea, es que esto no es así, ustedes derrochan y hacen lo que les da la gana. Entonces, nosotros queremos estar ahí presentes en todo de la voluntad de nosotros porque entendemos cuál es nuestro problema, ¿cierto? Porque puede que haya muchas personas muy lindas que quieran hacer algo. Por ejemplo, el Congreso hace 4 años nombró, por parte del Ministerio de Justicia, nombraron una bancada de congresistas, senadores, representantes, y ninguno tenía discapacidad. ¿Qué logramos con ellos? Muy poquito. Acerca de justicia, logramos una ley nueva que hay ahora respecto a la interdicción. Poquito a poquito logramos con ellos. Pero de pronto si hubiéramos estado nosotros allá dirigiendo como senadores o representantes, sí estaríamos muy claritos en qué es lo que pasa. yo quiero que se entienda que el nosotros de María C. y lo que nosotros adoptamos ese lenguaje es que nosotros vemos a todas las personas de nuestra población como un nosotros, ¿cierto? Somos todos un equipo, entonces a eso nos referimos, a que no era una persona con discapacidad decidiendo de nosotros para nosotros. Muy bien. Entonces, muchas gracias, doña Lina y doña Cecilia, por las preguntas. Sigue mi compañera Jenny con más interrogantes. Bueno, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Marcela Muñoz. Estoy en gestión comunitaria segundo semestre y tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué estrategias aplica la organización para motivar a sus empleadores, colaboradores, voluntarios y beneficiarios? María, cuenta eso, ¿qué dices? Complementa. Yo digo, yo realmente, inicialmente, como siempre lo he dicho, eso es un trabajo de querer, de ganas. Las personas que están ahí es porque quieren estar ahí y queremos estar ahí. ¿Cierto? Lo segundo es que cuando se habla de derechos, realmente partimos realmente de la vulneración de nuestros propios derechos, ¿cierto? Y de nuestras propias vulneraciones de nuestras capacidades. Entonces se cumple como abrir esas oportunidades para que nosotros mismos podamos ejercer esos derechos. También se incentiva concursos, por ejemplo, en el lenguaje de señas, pues se buscó primero beneficiar al comité, que en ese momento, para que el comité, pues primero fortaleciera esa habilidad de poder hablar el lenguaje de señas, entre otros muchos otros cursos y oportunidades que también hemos ido incurriendo en ciudad. María, por ejemplo, sabe de otros que estuvieron los muchachos. una forma de nosotros motivar a las personas es en la práctica cuando logramos esa buena comunicación con la unidad de discapacidad, que nos enseñen qué políticas públicas hay que nos favorezcan, porque nada es mejor que lo favorezcan a uno. Entonces, cuando ellos encuentran que hay un apoyo económico o que hay cursos que son gratis y que sí los pueden hacer y ellos no sabían y los hacen,
se sienten motivados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede agradecer tanto una persona que le llegue un subsidio, que le digan, ah, vea, tenga un pasajito, ¿cierto? Si le va a llegar el subsidio más permanente, la persona se anima más. Ya, si yo quiero estar, que me den esto y que me den más, y poder darle a los demás, ¿cierto? Eso también es una motivación. Y lo que es las charlas que nosotros hacemos en formación continua, porque les vamos mostrando qué ocurre con esta discapacidad, con esta otra, qué ocurre con esta ley, con esta otra, que se ha logrado, cómo podemos, si podemos, a tal punto de que hay tanta motivación que nosotros hemos tenido un compañero que se iba a suicidar y además de eso, ¿en qué forma lo motivamos? Dándole responsabilidades, porque sí los tenemos ahí, pero sí, está muy bonito, pero nunca le decimos, ya, usted puede hacer esto. Pues. Entonces, a él le empezamos a dar responsabilidades y desde entonces, un fin de año que estuvimos haciendo evaluación de qué pensaba que había logrado cada uno para sí, él dijo, yo me le iba a tirar a un carro, me iba a suicidar, pero desde que estoy aquí, eso se me acabó, ya no tengo ningún deseo de suicidar. Entonces la motivación va mucho de que nosotros llenemos esas expectativas de cada una de las personas. Así no logremos todos los derechos, pero sí logramos que podamos estar ahí ganando para nosotros y para los demás. Dice Lina. Sí, perfecto, es verdad. Y también está, o sea, eso hay mucho más. Y que la gente cree que como estos, es que esto es gratuito lo que hacemos, entonces no podemos participar de los mismos programas que nosotros vamos abriendo como oportunidad. Entonces, la gente dice, no, es que eso es para nosotros y para otras personas más, ¿cierto? Esa es una de las mayores motivaciones y la gente quiere participar porque quiere ser beneficiaria de esos proyectos que convocamos. Ok, y la otra es, ¿cuáles de estos han sido sus resultados? Pues mira, en principio yo diría que uno de los mayores logros es mantener el comité como hasta ahora. Y eso es un logro que se le debe más que todo a la perseverancia. Esta reunión ya tiene un límite de tiempo, me salió ahí. Pues perdón, que les diga. No tiene un límite de tiempo. Ah, bueno, decía que yo creo que se ve como la incidencia, la perseverancia de quienes iniciaron, porque les tocó empezar de cero y aprender a casi que a imponernos en los espacios para poder que nos oyeran, porque el comité aún todavía sigue siendo muy ignorado, pero ya actualmente ha sido muy escuchado en muchos espacios gracias a que se ha incidido y por eso somos uno de los comités, como se dice María, hito, por así decirlo, somos un comité ejemplo, pionero, referente de ciudad. Dicho y estudiado por la Universidad Nacional. El año pasado, cuando se estuvo haciendo el ajuste del Plan Municipal de Discapacidad, ellos estuvieron estudiando los ¿cómo que se llaman? Todas las propuestas que había del plan y si se estaban cumpliendo. No había ningún indicador. Entonces lo que hicieron fue estudiar cada una de las organizaciones, cada uno de los comités y el Comité Municipal de Discapacidad y la Unidad de Discapacidad. Hicieron un mapeo y dentro del mapeo encontraban, los compañeros lo vieron en las mesas que estuvimos estudiando, y que era grande el título de la Unidad de Discapacidad, el Comité Municipal de Discapacidad y el Comité de la 8. Y preguntaban los compañeros asombrados, pero ¿por qué el de la 8 tiene el nombre tan grande? En todos los aspectos. Y la Universidad Nacional respondió, porque es un comité referente de ciudad que en todo hace articulación, hace todas las tareas, incluso ni siquiera se las ha puesto la alcaldía, pero ellos tienen vida propia, autónoma, y hacen trabajo de ciudad y hacen en todo y en todas las mesas están articulados con todo el mundo. Entonces,
siempre nos han puesto cuando se va a hacer la mesa de participación ciudadana. Este es el comité referente de ciudad. Nosotros no lo hemos dicho, lo es la Universidad Nacional. Y nos gusta mucho que eso sea y que muchos tomen el ejemplo de nosotros. Ok, muchas gracias. Yo te pregunto también, mira, por ejemplo, está el programa piloto, que decías, ¿cuál es el programa piloto? El programa piloto es emprendimiento para personas con discapacidad. Nació la idea aquí dentro del comité, se propuso y se hizo en la comuna, no se ha hecho en ninguna otra parte. Es por eso que es un programa piloto y es una de las cosas que también encajan en tu pregunta. Ok, gracias. ¿Quién sigue con las preguntas? Bueno, sería yo la Marce, que... Disculpen, ya pasaría yo a hacer mis preguntas. Mi pregunta es para la señora Cecilia. ¿Qué tan importante fue la convención del año 2013, ¿sí?, en los derechos para las personas con discapacidad? La convención fue en el año 2006, Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. Es tan importante como Lina lo comentaba en algún momento, porque siempre todas las personas vulnerables hacen y empujan hacia un objetivo, así como los adultos mayores hicieron del año, me parece que eran del 2000 o 1900, no me acuerdo cuál, el año del adulto mayor, y así cada uno, el año de la mujer, el año de los derechos del niño, etcétera. Entonces, en esa convención fue tan importante que se planteó que se trabajara en cada una de las naciones por este objetivo, y en el año 2013, no es que sea la convención del 2013, sino Colombia lanzó la ley estatutaria para personas con discapacidad en Colombia, ley 1618 del año 2003. Entonces, prácticamente esa ley tiene que ver con todo lo que se habló en esa convención, y además de eso, más adelantico, el mismo gobierno colombiano aprobó todas esas medidas y dio el sí para esa convención, que aprobaba seguir trabajando en esto. Incluso se le hizo un seguimiento a nivel mundial a cada país, y de aquí de Colombia se envió un informe que se llama Informe Sombra. Ese informe Sombra es un informe paralelo al que da el gobierno de Colombia, y ese informe Sombra dejaba al gobierno estrictamente como lo desmentía, de que había logrado tales cosas. En realidad es fuerte tener que decir esto, pero esa convención es tan importante para nosotros porque une todos los pueblos en torno a la discapacidad, y eso ha sido un empuje grande para cada una de las naciones para que luchen por la discapacidad. Sí, señora, le entiendo. Bueno, mi siguiente pregunta. ¿Cuál sonido? No se está oyendo. No se le entiende a la señora Lina. No se escucha. No se oye. ¿Qué pasó? ¿Los demás no se escuchan? Sí. Sí. Lina. Hubo un problema con el sonido de la señora Lina. ¿La llamo? Sí. ¿Aló? Ya.
¿Ya? Bueno, ¿qué puede aportar la señora ¿Sí me Lina? escuchan? ¿Ya? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Entonces, realmente yo lo que quiero decir es que se buscaba con esa convención que no se vulneraran los derechos de las personas con discapacidad, reconociendo cada una de sus condiciones y que no se discriminara más por ninguna razón, por ninguna condición, ¿cierto? Porque eso es un derecho humano como todos. Bueno, mi siguiente pregunta es para la señora Lina, ¿sí? Yo sé que ya ella ahorita le respondió a mi compañera Jenny Muñoz, es acerca de por qué el programa llama Proyecto Piloto. Ya usted habló un poquito de eso, pero se puede, o sea, tener en cuenta que fue un enfoque para, o un objetivo para llevarlo a cabo a otras comunas. Pues no, inicialmente pues María fue la que inició con ese proyecto y inicialmente lo que se quería era realmente cumplir el objetivo de nuestra población, si es cierto, que nuestra población lograra su propia autonomía, porque no la hay en ninguna parte. Ya se habían abierto otros espacios, pero para los cuidadores, pero no para las personas con discapacidad, fueran autónomamente, económicamente autónomas, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podían emprender? Porque realmente viendo la condición y la dificultad para poder acceder a los empleos, pues que aunque ya se han abierto muchas oportunidades, cada vez abren más oportunidades, sigue siendo insuficiente porque las personas no tienen el grado de educación todavía, entonces todavía no pueden acceder al empleo como debería ser. Entonces, ¿qué hacemos por ellas? Generar empleo para que se autosostengan, un emprendimiento, una papelería, un negocito propio, ¿cierto? Y además porque trabajan mucho en la informalidad, cómo impulsar esas habilidades que ya se tienen. Entonces María se empezó con un proyecto piloto en el cual se lo aprobaron por presupuesto participativo y se ejecutó, digamos, se ejecutó, ¿cierto? Se logró terminar, se logró culminar con muchas dificultades. Ya yo creo que María, si quiere, me complementa más ahí, pero se logró. Y creo que ya de pronto también podríamos empezar, si esto calma, para que este año se continúe también con ese proyecto. Y que ojalá se volviera proyecto de ciudad. Ojalá, esa es la idea, que se vuelva proyecto de ciudad y que está mostrando unos resultados que pueden servir de referente para que lo vuelvan un programa, ojalá de nación, pues ojalá grande. Sí, señora. O sea que prácticamente el mayor sueño que tienen ustedes es expandirlo, ¿cierto? Sí. Piloto significa que se está ensayando. Entonces, el ensayo ya lleva dos versiones. La primera versión, en esta segunda no tengo el conocimiento de quiénes hicieron el curso, pero tiene una falencia. La falencia es que no hay acompañamiento social continuo a las personas para que la empresa que ellos van a fundar, que están empezando el emprendimiento, no se caiga. Y hay varios que ya han decaído con su emprendimiento. Entonces, lo que tenemos que apuntarle este año es a eso, a que no se caiga el emprendimiento, que esa material que nosotros les pasamos de la mesa de entorno laboral sobre el plan municipal de discapacidad nuevo, esas propuestas se hagan porque ahí está el acompañamiento. Y como no se ha hecho, entonces tenemos que impulsar que ese plan sí se realice. Eso es lo que nos falta, pero sí, como proyecto piloto estamos ensayándolo y que sea perfecto, es lo que nosotros queremos, que sea de esa manera, que termine con el acompañamiento para que las empresitas les florezcan y sigan adelante y puedan sostenerse. Entonces, cuando vean que eso sí, entonces ya dicen, sí, para ciudad, ¿cierto? Yo creo que tiene que ser así. Nosotros tenemos que ser muy incisivos en trabajarle a eso, a que el emprendimiento para discapacidad sea con un acompañamiento permanente, siquiera 2 años, no sé, 3, que la persona diga, sí, yo ya puedo ir solito y seguir mi empresita, ¿cierto? Esa es. Sí, señora, gracias. Bueno, entonces los dejo con el compañero Michael. ¿Listo para la siguiente pregunta? Bueno, hola, buenas tardes. Me llamo Michael Velázquez, soy del Colegio Mayor y estoy cursando el segundo semestre en gestión comunitaria.
Creo que todos tenemos claro que este tipo de comité, las personas no le dan la trascendencia necesaria y en parte es un sector muy abandonado. Mi grupo y yo nos sentimos muy satisfechos por poder contar con esta entrevista o esta videollamada y que existan este tipo de espacios donde las personas con discapacidad se sientan acogidos, pues me parece un plan muy excelente. Entonces, de mi parte y de mi grupo, muchas felicitaciones. Sabemos y Gracias. somos conscientes de que vivimos en un país de luchas y que en realidad todo se ha ido ganando desde ello, ¿no? Como los derechos de las mujeres y en sí la propia constitución viene desde las guerras, las luchas, y lo más probable es que este tipo de comité se va a sacar adelante. Entonces, ya yéndonos más que todo por el ámbito económico, les quería preguntar para ustedes cuáles son las principales problemáticas económicas que enfrenta la comunidad. Por ejemplo, ese tipo de barreras. ¿Qué me pueden hablar sobre ello? María, contesto yo. Empieza Sí, María, yo le barreras, complemento. barreras económicas, barreras de educación, para todas estas personas. ¿Qué opinas sobre eso? Las barreras desde un principio son el solo hecho de tener el nombre discapacidad, porque eso es algo que nos excluye, como que estos son un tipo de personas, ¿cierto? Sí, Y la principal es que son incapaces, no sirve. Esa es la mentalidad, ¿cierto? La mentalidad de la población es que pobrecito, tiene un hijo enfermito. Ay, sí, pobrecito, oré por los enfermitos, me dicen a mí, amigas. Pero no somos enfermitos, ¿cierto? Sino que, como existe la barrera, así mismo, no se han creado esos ajustes que decimos ajustes razonables para que esos enfermitos, entre comillas, puedan entrar, por ejemplo, al colegio y puedan hacer su primaria y su bachillerato. Les doy un ejemplo pequeñito. En la institución Joaquín Vallejo Arbeláez, que es una institución de la Comuna 8, allá muy arriba por Golondrinas, tiene una escuelita más pequeña, mucho más arriba. Y hay un niño en silla de ruedas, pero ustedes vieran, esa institución es llena de escalas y no hay una sola rampa que los lleve. Lo tienen que llevar cargado hasta allá. Y así son muchas que tienen por lo menos esa barrera, más las otras. Por ejemplo, las personas ciegas tienen ahora una ventaja muy grande y es gratis. Se llama el lector de pantalla, que lo ponen en un programa que se llama Yo. Y es gratis, un programa que compró el Estado, el Ministerio de las TIC lo compró hace como 8 años, de miles, como 2000 y más, no, es que fueron muchos programas de estos gratis para todas las personas ciegas y para todas las instituciones educativas que lo quieran tener. Pero vaya pregunte cuál institución educativa tiene eso. Solamente el CIESOR, que se llama ahora, bueno, no sé el nombre, que es la institución que hay en el pues para personas sordas y ciegas, y tienen instalado, y todos con miedo que porque les va a dañar el computador, ese no carga más de 1 giga y no hace ningún daño. Y entonces uno les dice a los profesores, vea, ¿por qué no tienen esto para cuando venga una persona ciega? Ah, no, ahí lo tenemos. Y lo tuvieron que coger hace 4 años porque dijeron que van a acabar las entregas de este yo. El gobierno lo quiere acabar, entonces tienen que coger, y la Secretaría de Educación cogió una cantidad, ya los tienen guardados, arrumados, y no se los entregan y no los usan. Entonces miren que hay muchas barreras para estudiar. Si una persona no estudia, muy factiblemente el problema ya para conseguir su sustento para trabajar es que le piden el cartón de bachiller y no lo ha terminado. La mayoría de las personas con discapacidad están con algunos de primaria y otros que ni primaria, ni saben leer y escribir. Y poquitos el bachillerato, muy poquitos llegan a la carrera. Y son ejemplos muy bonitos, porque miren que hay una persona ciega, una mujer, que logró terminar la carrera de física
en matemática pura en la Universidad de Antioquia y es ciega. Y eso no es fácil. Pero sí, esas son las barreras para poder tener el sustento, para tener lo económico, tanto lo educativo como los accesos al empleo. Por ejemplo, pues que hay muchos que ni pueden aprender a leer y a escribir, pero saben hacer muchas cosas con sus manos y los pueden emplear, pero no, pues como no tienen bachillerato, como no saben leer y escribir. Y nada, entonces ibas a comprometer. Hola, por ejemplo, yo lo complementaría que otra de las barreras es ese, en pocas palabras sería el imaginario, ¿cierto? El imaginario de que la palabra discapacidad o tener una discapacidad te hace incapaz. Y la gente dice, no, qué pesar, ¿cierto? El pesar imaginario, que en realidad no, somos tan capaces como todos los demás, simplemente que nos demoramos un poquito más o más despacio, o necesitamos una rampa y no unas escaleras. Entonces, esa es una, yo diría, que hay que romper esos imaginarios y que todavía falta como entender que es que el compromiso es más grande. El compromiso es desde el rector, la institución, los otros compañeritos. O sea, yo siempre he dicho que no solamente debe indignarse la persona con discapacidad del mundo, porque él no puede pasar, y yo sí, como así, cosas así, o sea, es que la acción no solamente es para ella, si somos todos iguales, pues si yo puedo caminar, el por qué no, ¿cierto? Entonces, falta como más compromiso en sí de entender que la discapacidad como tal la tenemos en la sociedad en sí, no persona como tal. La persona tiene una limitación, pero que puede ser permeable. La mayoría de su vida, así sea en una silla de ruedas, así sean muletas. Es como decir que la discapacidad casi siempre y las barreras están en las estructuras físicas, en la mente del ser humano, que impiden realmente hacer acciones afirmativas para eliminar realmente todas esas barreras y esas discapacidades. Otra es el empleo también, pues en el empleo como tal, esta comuna no genera mucho empleo formal para las personas con discapacidad. Casi todo es empleo informal, hágame los mandados en las tienditas, que cada uno monte de pronto algún negocito informal. Pero entonces me atrevería yo a decir que este tipo de barreras se gestan en las sociedades de tiempos inmemorables, ¿no? ¿Y cómo creería usted que se superan? Es que antes era peor. Sí, antes era peor. Entonces, ¿cómo creería usted que se superan este tipo de barreras o esta discriminación? ¿Cree que solo con compromiso ya está? No. Yo pienso que, de hecho, el comité ya genera un programa que se llama sensibilización, ¿cierto? Cuando sí te ponen en la posición que vivas una situación parecida a una persona con discapacidad, por ejemplo, que te venden los ojos, como en plan de escalera, tú te sientes realmente con esa misma limitación y vas como abriendo los ojos a tu propio comportamiento, ¿cierto? Por ejemplo, aquí también nosotros hablamos del trato lastimero, pues me gusta esa palabra porque así se habló en el comité, que es, hay que pesar, venga yo le ayudo, ¿cierto? En realidad, a ti te gustaría que cuando tú estés caminando te digan, venga yo le ayudo, tú te ofenderías, ¿cierto? Claro. Entonces, es como eso, cuando tú te pones en los zapatos del otro, muchas veces ya estás sensibilizado y automáticamente cambias y abres los ojos. Claro, creamos esa especie de empatía. Sí, y yo creo que sí hay ese verdadero compromiso y pues, como entender la posición del otro y que realmente existen esas barreras, no solamente las personas con discapacidad lucharemos por nuestros derechos, la misma sociedad en sí, todos van diciendo, no, es que es el derecho de ella, ¿cómo así? O sea, entonces yo creo que aunque la convención exista, aunque existan tantas leyes, pues realmente nuestro Estado es lento. Y aunque dice que sí, dice que lo está haciendo paulatinamente, pero es demasiado lento. Sí. Es lo que hay que hacer, como ser más contundente en ejecutar realmente lo que ya está hecho, ya está escrito, ya falta simplemente verlo en la vida real a plenitud.
Yo pienso que sería como terminar de desarrollar esa empatía que tenemos todos de forma natural y en sí ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Listo, entonces nos Sí, vamos. es una de las mejores estrategias. Listo. Entonces la otra pregunta del ámbito económico sería, ¿cuáles son las fuentes de ingreso? ¿O en realidad no tiene un ingreso constante? El ¿O hay comité ayudas de como la tal no tiene un alcaldía? ingreso constante. Listo. María contesta mejor esa, pero en realidad el comité no tiene un ingreso constante. María nos ilustra realmente qué es lo que hacemos nosotros para tener ingresos. Listo. O sea, pues, como somos un comité que es corresponsable con la unidad de discapacidad, está fundamentado en un decreto, en un acuerdo municipal, haciendo parte de un sistema municipal de discapacidad, entonces nuestro comité es fundamentalmente de control social, porque controlamos que sí estén esas políticas públicas y casi como una veeduría, ¿cierto? De todo lo de discapacidad. Entonces, lo que hace la alcaldía es darnos a poquitos cuando hay reuniones, tenemos reuniones con los funcionarios de política pública o en las mesas del plan municipal de discapacidad, a los líderes nuestros de cada comité, los 21 comités nos dan un incentivo que es como para el transporte, ¿cierto? A veces, el año pasado nos dieron a todos los comités de a 1.000.000, sí. Logramos hacer cosas muy buenas, en realidad, de cada uno que hizo con eso, pero realmente ya lo que toca a cada uno es inventarse la manera de conseguir. Algunos comités el año pasado, con ese trabajo, empezaron a buscar como lo que uno dice limosnear, porque eso es como limosnear. En cada empresa, en cada institución que yo me busco para que nos den, para que esta cosa que vamos a hacer sea muy grande. Entonces, aumentaron el millón, a veces hasta 10 millones. Muy avispado, muy bueno, muy rico. Nos toca a nosotros armarnos de eso para conseguir. Lo cierto es que pues ahora lo que nosotros hemos logrado hacer es que unos cursitos, antes de que yo estuviera, hace 4 años antes, hacían que cursitos de manualidades, que ahorrar y que entregar una plata cada mes, que cada uno entregara una plata y después cada no sé cuánto le íbamos devolviendo a la gente. Eso se volvió horrible. Para nosotros no nos gustó esa idea, porque después mucha gente no entregó plata y quedamos debiendo y conseguimos enemistades. Entonces yo pienso que eso no se puede. Nosotros estamos buscando como que pronto por el lado del emprendimiento, las personas emprendedoras logren sostener su empresita y que nosotros también podamos impulsar a los emprendedores y que a la vez nosotros tengamos una solvencia. Porque nos toca desde de cuenta de nosotros, el pasaje, yo tengo que tener de mi presupuesto, de mi pensión, porque yo gano pensión, una plata determinada para todas las vueltas que yo tenga que hacer, porque yo no puedo esperar que la alcaldía ni que nadie me dé. Pero sí hay que hacer y mirar, porque ya una organización manejando 10 millones y más, ya eso es como para que la Cámara de Comercio esté detrás de uno, a ver cómo maneja eso, qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, al momento nos toca es como idearnos muchas cosas para nosotros manejarnos. Y la comunidad, pues ya sabe que tiene las posibilidades de hacer esos emprendimientos y que tenemos que buscarlos para ello. Pero entonces todo va como más de la mano en lo que nos ha recalcado la señora Lina, ¿no? En lo que es incidir, estar siempre ahí. Por ejemplo, nosotros incidimos en todo y una de las incidencias que queremos hacer es que se pueda solventar a los comités de manera permanente y que nosotros como comité pionero y como comité de referencia generemos algo que haga que los comités, sea o de la alcaldía o sea de nosotros autónomamente, tengamos un ingreso permanente. Estamos trabajando constantemente en ideas para generar ingresos, que sea sostenible el comité y que no siga siendo del bolsillo de los miembros que ya regalan su tiempo, su voluntad, sus ganas y sus deseos de hacer cosas. Bueno, entonces muchas gracias. De nuevo felicitaciones y las dejo con mi compañera Yaque. Muchas gracias a ustedes.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Palacios. Estoy en el segundo semestre de gestión comunitaria en el Colegio Mayor. Como anteriormente se los dijo mi compañero Michael, nos sentimos muy agradecidos porque nos abrieron el espacio, sacaron el tiempo para contarnos un poquito de la organización, que es muy importante para nosotros, los sectores comunitarios. ¿Me Gracias a escuchan bien? ustedes. ¿Y cuál es tu pregunta? Como yo les voy a hacer pues dos pequeñas preguntas, pues para que tengamos más o menos el conocimiento de cómo manejan estos temas en la organización. La primera pregunta es, ¿cómo se visualizan ustedes económicamente más adelante? Es que... Pero pues, yo le digo, María, espera, yo le digo primero lo que yo tengo como propósito desde que entré al comité. Yo me visualizo en el comité antes de yo irme con una sede, sea en concesión o sea propia. Uy, súper. Imagínense lo grande, sí, y de hecho ya es lo que hagamos acciones y estamos en ese proceso, porque la idea es eso, que tengamos Cuenta con nuestra nosotros. sede propia, o sea en concesión o lo que sea. Esa es una. Y la otra, que podamos tener en esa misma sede como algo que nos genere ingresos propios, pero teniendo una sede nos abre las puertas infinitamente. Sí, en realidad esa visión, esa misión o visión, no sé cómo llamarla. Visión. Esa visión la tenemos desde antes que Lina diga, porque nosotros estuvimos mirando cuando iban a dejar Fe y Alegría, una institución ahí en la Comuna 8, que ahí arriba al final, y decíamos, ay, que nos dieran una oficinita acá. Qué bueno, que no, eso lo cogió la acción comunal y trabajan otras cosas. Y siempre pensábamos que, bueno, ¿dónde tener? Incluso la presidenta de la acción comunal de la Mansión San Miguel nos ofreció que allá podíamos tener la oficina, que podíamos tener todo, pero realmente pues nosotros no, pues muy lejos para todo el mundo, aunque es una casa grande, no es completamente accesible, hay que subir unas escalas, pues por la gente que sí es amplia y todo, pero no nos encontramos muy a gusto de las cosas, pues ahí nosotros queremos eso como algo independiente y sí queremos eso, incluso en el Consejo Comunal cuando nos plantearon las propuestas para presupuesto participativo en participación ciudadana, decía que había presupuesto y que podíamos plantear ayudas para las organizaciones que estábamos ahí, pero eso no lo aprobaron porque desafortunadamente la población no entiende eso y los que votan para que haya un presupuesto es la población. Y nosotros pedíamos que hubiera, pues, a las sedes comunales que les dieran algunas para que las organizaran a las juntas de acción comunal. Pero además había como un reporte que era de utilería, en cosas de escritorio, decíamos, no, pues qué rico que nos den esto, hasta que un día nos den un computador. Nosotros sí lo hemos soñado y como Lina lo plantea, es también una idea súper buena porque el usar un sitio que sea para nosotros y poderlo alquilar para determinadas cosas, como hacen en las juntas de acción comunales, sería fabuloso. Esas son propuestas, o sea, visiones. Nosotros somos visionarios de muchas cosas, pues no solo de lo que hemos hecho en los proyectos pilotos, sino también tener una estabilidad y que sea accesible, que ese lugar sea muy accesible para nosotros y que sirva para mucho, para la comunidad. No, y muy importante eso, doña María Cecilia, pues que cuenten con esta organización y que piensen en las demás personas, que piensen en los espacios en los que quieren compartir con esas personas, es súper importante. Y la visión, ¿ve? Sí, la visión, cómo se visionan ustedes, y eso se transmite a las demás personas, más que todo genera confianza con las personas que ustedes trabajan. Sí. Sí, muchas gracias. Listo. ¿Qué impacto económico pueden lograr más adelante?
Pues yo eso creo mismo que ya se ha estamos logrado. ¿Ah? Lina. Yo creo que ya se ha logrado. O sea, en otras personas, yo creo que ya se ha logrado, María. Con el emprendimiento a cuidadoras y con el emprendimiento a personas con discapacidad ya se ha logrado un impacto económico. Pues todavía falta, pero yo digo que sí se ha logrado. Y con el comité, pues yo creo que ya hemos logrado avanzar en muchas cosas y yo creo que ya los objetivos cada vez son más claros y cada vez nos vamos como visionando a tener ya un empoderamiento económico. Sí, porque pues tú hablabas ayer y nos recuerdas que en muchos momentos nosotros podemos ser partícipes de algunas actividades del presupuesto participativo en las que recibimos algún incentivo, pero normalmente podemos participar en una organización. Por ejemplo, hace tiempo se fundó una corporación que se llama Huellitas Mágicas y ahí en esta corporación se puede hacer música, se puede hacer actividad para discapacidad, lo que pasa es que no hemos tenido personal y de pronto alguna persona la ha utilizado mal, entonces necesitamos es que de pronto esa corporación también sirva para nosotros, porque es de personas con discapacidad, ¿no es cierto? Esas son cosas que debemos trabajar nosotros internamente para que esto nos dé de pronto unas mejores entradas económicas por ese lado. Bueno, para Bueno, complementar, muchas yo también creo gracias. que te termino como diciendo, como en cuanto a lo económico, yo creo que nunca se debe ver en los comités como una empresa, ¿cierto? Porque siempre seremos como algo unido, comunitario para la comunidad, ¿cierto? Entonces, en sí, el comité como tal, le es muy difícil pues como unirse. Igualmente somos gente de toda la comuna. Entonces, la idea es que se está trabajando y que se quiere hacer algo al respecto. Que yo sé que todos quieren y que en estos 4 añitos, no decimos más pronto, podemos de pronto lograr la sede para que ustedes próximamente hasta estén trabajando con nosotros. Excelente. Sí. Bueno, Bueno, pues, gracias. ya que terminaste. Sí. Sí, Bueno, ya. entonces los dejo con la señorita Wendy Quintana, porque ella va a hacer las 3 últimas preguntas, ¿sí? Para finalizar. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, Sí. mi nombre es Wendy Quintana López. Pues estoy muy contenta de poder estar con ustedes, pues y de que ustedes, el comité, nos hayan abierto las puertas de su organización y que nos hayan pues dado como este espacio para interactuar con ustedes, para conocer su organización. También me alegra mucho, pues porque desde este nivel, que es el segundo, ya estamos pues como interactuando con las organizaciones y ya nos estamos como envolviendo en eso que más adelante vamos a realizar, ¿cierto? Entonces, mis preguntas van dirigidas pues al comité, es como en lo económico, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿cuál es la dinámica económica del barrio o la zona donde funciona la organización? Pues Casi se basa en el trabajo informal, formal, en una 8. Casi no hay empresas grandes, tienditas, puesticos, todo es así. Las más que funcionan son empresas grandes acá, son de transporte y las personas con discapacidad no tienen como las posibilidades de hacer una empresa de transporte. La mayoría de la gente y la población, así no sea con discapacidades, trabaja eso. Muchas personas pues sí trabajan en otros empleos, pero dentro de la comuna casi todo es un trabajo informal. Lo otro ya es las grandes cadenas de almacenes que hayan entrado acá, como de unos últimos. Submar y de de uno. De uno, justo y uno. bueno, Bueno, eso, más o menos eso. justo, que en realidad no contratan a personas con discapacidad. La verdad me parece muy irónico que ninguno de ellos yo he visto personas con discapacidad. Grave. Bueno,
Procedemos pues a la Entonces, otra. realmente las personas con discapacidad en la comuna trabajan de manera informal. Ah, listo. En lo que ellas puedan hacer. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las fuentes de ingresos que le permite vivir a la gente? Yo creo que mi compañero Michael ya preguntó referente a eso. Michael, tú tienes la respuesta. Sí, yo la Va, tengo. listo. Entonces, prosigamos con la otra. ¿Cuáles son las condiciones en que esta gente vive? O sea, la comunidad en sí. Pues, Hmm, ¿qué cree que es? Una comuna muy Condiciones. grande. Tiene 18 Sí, barrios y casi 21 número de sectores. y en la mayoría se puede decir que son estratos 1, 2 y estrato 0, porque estratos 1, 0, 0 de la mayoría que son desplazados, víctimas de conflicto y de todo esto, que viven en las laderas, son situaciones económicas bastante duras, de incluso pues para nosotros las personas con discapacidad, de gente que vive arriba del jardín circunvalar que llaman, o de la zona de esa limítrofe de la ciudad, que viven hasta allá, que les queda muy difícil bajar desde por allá porque ni siquiera tienen el acceso para bajar de esos lugares. La economía es de mucha miseria en general. La parte más económicamente mejor es la de los 3 barrios acá que estamos en la parte de Villahermosa, La Manzana y San Miguel. Pero aún así también se ven situaciones de pobreza. Por ejemplo, en Villahermosa está la invasión La Esperanza, unos predios que han sido la Universidad de Antioquia. Y ahí esta invasión la gente vive en condiciones difíciles. Bueno, muchas gracias, señora Cecilia. Mío le pague en verdad. Te complemento algo que, por ejemplo, yo diría que también es costoso, muy costoso, aparte de ser limitante, es muy costoso también para las personas con discapacidad estarse movilizando de su sector para, digamos, venir acá al centro, subir, bajar, porque uno, muchas veces los buses ni el transporte, aunque ha evolucionado mucho, eh, es, es factible para ellos y realmente pues su bajar desde el jardín hasta acá, hasta quien puede caminar normalmente es difícil, hasta caminar esas lomas y todo eso, entonces es complicado y muy costoso para las personas con discapacidad poder movilizarse muchas veces. Claro. Tengo una pregunta. Tú hablas pues de las personas discapacitadas que tienen pues esos inconvenientes que les sale muy costoso movilizarse, ¿cierto? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Qué hacen con esas personas? ¿Cómo ustedes pues les aportan a ellos? O sea, nosotros en el plan de acción, empezamos a desarrollar nuestras actividades. Es un poco difícil el comunicarnos con las personas. Primero, porque en un principio no conocíamos las que había. Ahora, por una incidencia que tuvimos en el CCP, en el Consejo Comunal de Planeación Presupuesto Participativo, exigimos a la unidad de discapacidad que hiciera las convocatorias a las personas con discapacidad en el propio lugar, acá en la comuna, porque les tocaba desplazarse hasta Belén o hasta el Parque Juanes. Ustedes saben lo lejos que es. Y la plata que se gasta para ir allá, para decir, yo me inscribo como persona con discapacidad. Y nosotros no los conocíamos, entonces en ese momento la alcaldía, la unidad de discapacidad aprobó que sí, que venían, y nos dieron 2 sitios, Parque La Ladera y Cuba Sol de Oriente. Entonces nos vimos, claro, ahí es donde vamos a conocer nuestras personas. Ya llegamos este año a la segunda opción de conocerlas, pero en el transcurso del año nos ha quedado un poco difícil con tanta tarea para decir vamos a reunir todas las personas. Sin embargo, nos queda un poco difícil por la comunicación. Muchos no tienen
los medios económicos. Les dije, tienen un celular, pero no tienen con qué la carga para estarlos llamando. Nos toca ahora con esta segunda vez que hicimos que se hizo la Caracterización. nosotros nos vamos allá, hicimos una encuesta, nos falta relacionar cómo está la encuesta y ver hacia dónde, porque vamos ya de aquí en adelante, los años que siguen, vamos a planificar por sectores o por grupos de discapacidad. ¿Cuántos hay acá de esta discapacidad? ¿Qué les vamos a llevar? ¿Cómo les vamos a empoderar de cuáles son esos derechos que tienen por su discapacidad? ¿Cuáles son las últimas leyes? O recreación, o qué les podemos hacer. Nosotros tenemos que hacer unos planes ya más grandes. Pero en realidad, pues, eso va a costar dinero, nos va a costar a nosotros y tenemos que hacer ese plan también en lo económico para poder llegar a esas personas, porque es más difícil que vengan a que nosotros estemos allá. Entonces, vamos a contar también con los funcionarios de política pública de la unidad, porque vamos a tener que contar con ellos para eso, porque incluso nos ha ayudado mucho a encontrar la gente, porque esta última elección del comité fue muy numerosa, fue mucha gente que antes no iba. ¿Por qué? Porque estos funcionarios se pusieron las pilas y ellos que tienen allá lo económico empezaron a llamar, a buscar toda esa gente, nos reunieron en auditorios, nos llenaron auditorios en la ladera, en el Sol de Oriente, en muchos lados, llenaron y mostraron nuestro comité y ya nos hemos hecho conocer un poquito. Pero nos falta todo eso, como les digo, hacer los planes después de esa encuesta y empezar a trabajar focalmente. ¿Qué dice Lina? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María y le agregaría que realmente las encuestas las hemos hecho de bolsillo de nosotros, ¿cierto? Que nadie nos ha apoyado y que ni siquiera el DANE ni el municipio sabe con exactitud cuántas personas con discapacidad viven en la comuna. Pues que tienen presupuesto y que han hecho encuestas. O sea, nosotros estamos haciendo un intento desde el año pasado y ya tenemos una buena base de datos, ¿cierto? En la cual pues muchas veces ciertas cositas, y por ejemplo en este plan de contingencia hemos llamado a varias personas con estados con los que nos quedamos en la información, unos estados muy vulnerables, y les hemos ayudado en el enlace, porque eso somos nosotros somos un enlace. Entonces realmente es lo que hacemos, enlazamos esta problemática con la posible solución que ofrece el Estado o que ofrece algún ente privado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por darle las respuestas a mis interrogantes. De verdad que nos encantaría visitar su organización. De verdad que sí. Esperemos que pase todo este percance que estamos viviendo y poder ir. Claro que sí, como Muchas gracias. gusto y esperamos que cuando quieran y tengan tiempo de participar en nuestras reuniones, nosotros invitamos a todas las personas con discapacidad y si no tienen también y nos quieren apoyar, ahí estamos. Bienvenidos. Por supuesto. Bienvenidos. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan una feliz noche. Bueno. Gracias, feliz noche. Gracias a usted. Hasta Ay, luego. a ustedes también, que descansen. Gracias. Cuídense bastante. Lo mismo. Igualmente.